Egunon guztioi, Mari Jose Oiarbide nauzue, Sakana Lanbide Heziketako ikastetxe integratu Politeknikoko ikasketa burua. Sakandarrei mezu bat bidali nahi dizuegulako. Egunon guztioi. Bertan ikasiz, guztion artean sakana eraiki. Hauxe da gaur helarazi nahi dizuegun mezua. Bertan gauden erakunde guztiok, gure jarduera eremu desberdinetatik, sakanako garapenarekin daukagun konpromisoa. Baina eskualdeko garapena berdintzailea, izatea ezinbestekoa izango da. Garrantzitsua iruditu zaigu konpromiso hori prentsaurreko honetan jendarteratzea, eta aldi berean azpimarratzea emakumeak gure industria sareak eskatzen dituen profil teknikoetan trebatzea ere garrantzitsua. Aunque el incremento provocado por la crisis del COVID-19 ha sido similar entre ambos sexos, ligeramente ha supuesto un 20% de incremento, esto no ha hecho más que mantener la diferencia entre ambos. En la actualidad, a fecha 30 de abril, hay 936 personas en desempleo inscritas en la Agencia de Empleo de Altsasu, de las cuales 557 son mujeres. Hoy en día, la industrialización de los procesos de muchas empresas está cambiando el perfil de sus equipos de trabajo. Estos cambios, junto con la capacidad de las mujeres de romper con las barreras de género, son una oportunidad para la inserción de las mujeres en el sector industrial de Sakana. Por eso te animamos a que cuando elijas una profesión tengas también presente las profesiones ligadas al sector industrial y tecnológico, porque tú lo puedes hacer tan bien como él, no te quepa duda. Desde la FP Sakana, que es el centro de formación profesional que está en Alsasua, estamos abiertos a escuchar y hacer de todo lo que esté en nuestras manos para poder crear una sociedad más igualitaria y, por tanto, creemos que una sociedad mejor. Somos un centro activo que procuramos hacerlo cada día mejor, con una oferta diversa, una estrecha relación y colaboración con las empresas y entidades de la zona, con el 100% del alumnado titulado trabajando y también con el 100% del profesorado formado en coeducación, en igualdad y en metodologías activas. Por eso quisiéramos hacer un llamamiento a las mujeres de Sakana, para que venzan esos clichés y se animen a matricularse en la formación profesional y especialmente en estos ciclos industriales que tanta salida laboral tiene todo el tejido de Sakana. Comentarles que las alumnas que han acabado estos ciclos están actualmente trabajando o estudiando en el sector. Y yo personalmente les animaría diciéndoles que para saber si te gusta o no te gusta igual hay que probar y que si yo puedo y ellas quieren, pueden. La primera vez que noté que me trataban de forma diferente por ser mujer fue en las prácticas. Me sobreprotegía. Me decían cosas como: tú eres demasiado guapa para estar en una máquina, tú mejor en el ordenador. O menos mal que es mujer si no peligrábamos de trabajo. Yo pensaba que si yo habría estudiado esto, ¿por qué voy a tener que estar en un ordenador? Pero aún y todo fue una buena experiencia positiva en la que aprendí muchísimo. Animo a todas las personas, tanto chicas como chicos, a que estudien lo que quieran, sean del ámbito que sea. Nosotros, en nuestro caso, en Ibérica Suspensiones, creamos el plan de igualdad no únicamente porque es una obligación legal, y casi nos lo está estipulando el Real Decreto, sino porque consideramos que tenemos una responsabilidad social y moral para las personas. Personalmente os digo que yo a la semana recibiré en torno de 7 a 10 currículums, de los cuales únicamente uno, en los mejores de los casos, es de mujeres. Pero para nosotros no es suficiente, nosotros necesitamos los perfiles que están ofertando el instituto. Entonces, bueno, yo sí que me gustaría animar a todas las chicas y mujeres que se estén planteando el acceder a estos grados masculinizados, porque al final es muy importante, las estamos buscando, no las encontramos, ¿no? Yo en todo este puzzle o cadena que hemos conformado aquí soy un poco la última pieza, porque soy la que puede dar el salto, o os puede ayudar a dar ese salto a la empleabilidad real, ¿no? Cuando yo hablo de la empresa y del departamento en general. Entonces, yo os diré que es que estoy deseando de que me hagáis llegar vuestros currículums. Joan den astelehenean, maiatzaren 25ean, Lanbide Heziketako zikloetan izena emateko epea hasi zen, eta ekainaren 5 arte irekia egongo da.
Hemen gauden guztiok azpimarratu nahi dugu sakanaren garapenerako oso garrantzitsua dela emakumeek ere lanbide teknikoetan matrikulatzea. Lanbide hauek ematen baitiote erantzuna sakanako lan eskariari. Horregatik animatu nahi zaituztegu izena ematera Altsasuko lanbide heziketako institutuak eskaintzen dituen zikloetan. Izan ere emakumeak naiz gizonak ezinbestekoa gara sakana oparoa eta berdintasunezkoa eraikitzeko.